Jesús no cobraba diezmos. Jesús mandaba traer personas. Alabado sea Cristo. Jesús no cobraba diezmo. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso, hermano. Jesús no cobraba diezmo, pero sí los pagaba, ¿viste? No los cobraba, pero sí los pagaba. Ya te voy a explicar por qué. Evidentemente Jesús no era de la tribu de Leví y no podía recibir los diezmos. No podía recibir los diezmos porque él tenía que darlos, ya que él fue obediente a la ley de Moisés, porque su padre, ahí está María, su padre terrenal, ¿no? Su padre terrenal y su madre, María, y aquí el sacerdote le está circuncidando el prepucio al maestro, ¿no? Qué tremenda bendición para ese sacerdote, ¿no? Le hizo circuncisión al glorioso creador del cielo y de la tierra. Tremenda gloria, ¿verdad? Tremenda bendición. Ojalá y no haya sido como Caifás. Estoy seguro que no fue como Caifás. Dios no iba a permitir que un Caifás, que un malévolo de esos sacerdotes, hijos del diablo, tocaran al santo de los santos, al Señor Jesús. Entonces la madre de Jesucristo y el padre lo criaron en el rigor de la ley de Moisés. La ley levítica y Malaquía, ¿no? Y esa ley la dio el Señor Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que en la nube, en el desierto, estaba Moisés y quien los guiaba era la roca, que era Cristo Jesús. O sea que ya Cristo Jesús estaba allá y el mismo Cristo Jesús aquí nuevamente guiándonos al cumplimiento de los principios y valores en la ley de Moisés. Entonces, cuando tú lees la Biblia, amado hermano Leo, amado hermano, tienes que aplicar 5 leyes de hermenéutica. La primera, tienes que buscar el sentido usual y ordinario. Tienes que estudiar las costumbres, los hebraísmos, ¿me entiendes? Para tú entender esto que te voy a leer en Lucas capítulo 2, versículo 21, presentación de Jesús en el templo. Cumpliendo los 8 días para la circuncisión, eran estrictos, ¿viste? Estrictos. María y José eran estrictos. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Primera ley de obediencia, había que circuncidarlo a los 8 días, lo cumplieron. Obediencia por lo que le dijo el ángel, y más abajo dice, y cuando cumplieron, mira las palabras seguidas, cumplieron los días de purificación, de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón abriere la matriz, será llamado será llamado santo al Señor. Y para ofrecer siempre conforme a la ley, o sea, cosa tremenda de la devoción de María y José, de José y María. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un par de tórtolas y 2 palominos porque eran pobres. Era la mínima exigencia para el sacrificio y la purificación. Entonces, mi amado Salvador de niño fue criado en el rigor de la ley de Moisés. Él no podía recibir diezmo porque estaría desobedeciendo la ley levítica que le pertenecía a los levitas, porque los levitas estaba terminando un pacto que según el capítulo 7 de Hebreo quedaba caduco. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Pero el mismo capítulo 7 habla de que para ese momento que se escribió la carta de Hebreos se seguía dando diezmo dentro del pueblo del Señor, porque esta carta fue escrita a los hebreos. 7:8. Y aquí presente. Aquí, no dijo ayer en la ley de Moisés, no, aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio de que vive. Ahora Jesús es el Melquisedec, en semejanza de Melquisedec,
Y así como Abraham le dio diezmos a Melquisedec, nosotros tenemos que darle diezmo a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Jesús es la cabeza de la iglesia. Los diezmos no son para el pastor, son para la iglesia. Y de allí se hace una administración donde se le da una mesada de pago de obrero. Obrero es digno de su salario, Jesús lo dijo, que estaba en proceso el cambio de pacto. Entonces Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. El obrero. ¿Quiénes son los obreros ahora? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro de la palabra. También hay músicos, electricistas en la iglesia. El obrero es digno de su salario, lo dijo el Señor Jesús. Pablo, esto es lo que se conoce como homologación, hermano, ideas en paralelo. Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, hace homologación. 9, repetición. Homologación es una ley que se repite en Génesis, entrega el diezmo, una ley que se repite en Moisés, una ley que se repite en Malaquías y una ley que se repite en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 9 dice, 9:13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, quién trabajaba en ese momento en las cosas sagradas? Para ese momento todavía existía el templo. Los obreros en el templo y ahora los obreros en el Señor, porque Pablo le está escribiendo una carta a los gentiles. Bajo un nuevo pacto ya no había que hacer sacrificio ni nada, pero esto quedó homologado. Se ratificó. No, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces el diezmo ahora en la iglesia, que no debe ser aplicado de manera coercitiva, como algunos pastores abusan, y eso estoy consciente, pero ahora es en el nuevo pacto, el que tenga oídos para oír, oiga, será voluntario. Pablo ordenó a las iglesias que recogieran ofrenda cada primer día, es una orden, la ofrenda. Pero recuerda que el progreso, la revelación del Nuevo Testamento estaba en progreso y se fue revelando por cuotas. Isaías 28:10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, mandamiento en Génesis, mandamiento en Moisés, mandamiento en Malaquías, mandamiento en el Nuevo Testamento. Jesús le dijo en el capítulo Mateo 23, todo lo que digan los escribas fariseos, hacerlos, más hagan como ellos enseñan, más no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y ahí estaba hablando también del diezmo. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Entonces el diezmo está vigente en todas las de la ley. Te desafío a que me busque un solo mandamiento que diga que ya no se debe de pagar diezmo. No lo vas a conseguir. Porque la ley de la prosecución, si algo se viene enseñando ampliamente que se tiene que dar y se ha dado antes de la ley, después de la ley, en el profeta, en el tiempo de Jesús, los padres de Jesús cumplieron la ley, la cumplieron. ¿No vamos a nosotros tomar ese mismo ejemplo? Y Pablo lo está homologando. Comprendo que es posible que haya desconfianza en ti porque hay pastores abusadores. Yo en el templo, en la iglesia, enseño a que diezmen como una obligación, como un deber, pero no presiono a nadie. No pongo que lleven registro de quién diezma y quién no diezma, para yo no saber. Porque el que se va a ir para el infierno por tacaño, que se vaya porque le da la gana. Pero la avaricia es un pecado, hermano Leo. La avaricia, que es idolatría. La mejor manera es diezmar cada primer día de la semana, dar ofrenda o diezmo. Si tú crees en la pura ofrenda, ok, pero dalo generosamente, más del 10%, para que no caigas en una condenación. Cada primer día de la semana ordené a las iglesias de Galacia que dieran ofrenda. ¿La queréis dar como ofrenda? Ok, dalo. Pero da más del 10% para que no desobedezcáis el principio de siempre apartar para el Señor. De todo lo que me das, yo te apartaré y agradeceré y glorificaré al Señor delante de su presencia. Ahí está mi amado Salvador, ahí ve. Le están registrando ahí el prepucio. Padre Santo, aleluya. Dios te bendiga, Leo. Un abrazo. ¿Cómo estáis vos? ¿Cómo te va?